Bueno, yo también saludo, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Y entonces con Ignacio vamos a tener una conversación. Y bueno, Ignacio va a comenzar y después vamos a dejar que la conversación suceda, ¿no? Bueno, también yo les agradezco su presencia, agradezco a la Casa América la ocasión que nos brinda, que a mí me brinda personalmente, de hablar con Ricardo Piglia, lo que constituye siempre un placer, porque además de un extraordinario escritor, es un estupendo conversador, como algunos de ustedes ya saben seguramente. Pienso que no hace falta presentar a Ricardo Piglia, igual hacía falta antes, incluso poco antes, pero después del tratamiento absolutamente espectacular que ha tenido en los últimos días, casi en el momento mismo de la salida de su última novela, la primera novela que publica después de 12 o 13 años, no me acuerdo. Todos ustedes, si son lectores de periódicos y de suplementos, pues ya habrán recibido noticia extensa sobre él. Supongo que si están aquí además ya la tienen, y basta decir que esta vez, porque Ricardo Piglia ha visitado en otras ocasiones esta casa, que le dedicó hace 2 años creo unas jornadas centradas en su obra y en su personalidad, pues el pretexto de este encuentro, como sabrán ustedes, es la reciente publicación de Blanco Nocturno, novela esperadísima, sobre la que había poco menos que circulado una leyenda fomentada por el propio Ricardo, entre otras cosas, que ha ido sembrando durante todos estos años pistas falsas acerca de su contenido, de su dirección y de muchas cosas. Digo que no hace falta presentarlo, repito, porque ya todos los suplementos literarios se han apresurado a sacar entrevistas y críticas casi urgentes de la novela, todas laudatorias. Lo mismo ha ocurrido en Argentina, y la verdad es que resulta, para un escritor que no deja de ser un escritor exigente y no comercial, resulta, digamos, asombroso el tratamiento y la celebración con la que ha sido recibido. De hecho, es lo más parecido a la fama, a lo que uno se puede imaginar. Y yo quería empezar preguntándote por eso, por tu relación con la fama, o con esto sea lo que se llame. Sí. No, bueno, también para mí, desde luego... No, te tengo que decir, perdona, porque es verdad, sí, que tú tenías un precedente, que es el del Premio Planeta en Argentina con Plata Quemada, pero aquí tú llegaste entonces. Sí. Entonces no fue aquí en España un fenómeno tan impactante. Pero esa fue una fama oprobiosa, ¿no? Que sí, también tiene su virtud, ¿no? Está bien empezar por ahí. Está bien, claro, sí. Bueno, yo también quiero decir que es una alegría para mí conversar con Ignacio, que hemos conversado cada vez que nos hemos encontrado, ¿no? Y que esas conversaciones que giran sobre la literatura y luego proliferan son lo que para nosotros construyen las amistades, ¿no? Yo creo que las amistades tienen muchos movimientos, pero uno de los movimientos centrales son la conversación. Respecto a la fama, jamás he visto ninguna relación entre lo que yo hago y la fama, ¿no? Me parece que los efectos que pueden producirse en los medios, que son los que habitualmente producen ciertos relámpagos que duran durante un tiempo, son siempre vividos, por lo menos en mi caso, con no digo solo con incomodidad, sino también con una sensación de distancia, ¿no? Primero porque los periodistas transcriben lo que uno dice y habitualmente uno nunca está de acuerdo, no está del todo de acuerdo, ¿no? En el sentido que uno dice muchas cosas y las conversaciones a veces luego con toda razón aparecen transcritas según el modo, obviamente, en que el periodista escucha la voz de quien está conversando, ¿no? Entonces eso no quiere decir que no sean muy buenas las notas, quiero decir que uno siempre es como con la fotografía, ¿no? También con la fotografía uno tiene una sensación de que no termina de convencerse si se trata de uno mismo. Entonces, yo lo que pensé, y se lo decía hace un rato a Ignacio, es que ahora tendríamos que rectificar esa frase de Andy Warhol, ¿no? Toda persona merece 15 minutos de fama, ¿no? Yo creo que tenemos que decir ahora, toda persona merece 15 minutos de privacidad, ¿no?
porque me parece que la fama se ha extendido de maneras diversas, en el sentido que la posibilidad de convertirse en una figura que circula, por lo menos en ciertos sectores, es bastante común. Me parece que Internet ha generado una circulación muy amplia. Dicho todo esto, debo decir que estoy muy agradecido a los lectores y a los críticos en España, que siempre han tenido conmigo una actitud muy generosa, no solo con esta novela, sino con libros que se publicaron completamente fuera de su cronología y fuera de su momento, y que sin embargo fueron recibidos con mucha atención crítica, digamos, ¿no? Que es una cosa que uno siempre agradece, ¿no? Además de atención, ¿te sientes bien leído? ¿Te sientes bien reconocido? Además de reconocido como escritor, sí, reconocido. Yo tengo la sensación que los lectores que no forman parte del contexto dentro del cual uno escribe son siempre para uno lectores, digamos, que producen más interés en uno, ¿no? Porque, digamos, encuentran el libro tal cual uno imagina que los libros tendrían que circular, casi como si fueran encuentros inesperados, sin conocer demasiado los contextos entre los cuales eso fue hecho, ¿no? De modo que siempre, desde el momento en que se empezaron a publicar los libros en España, y debo decir que fue Eduardo Becerra el primero que hizo posible que yo empezara a publicar mis textos en España, porque lo primero que se publicó fue una versión de Prisión Perpetua en lengua de trapo, ¿no? Y desde ese momento, y luego cuando comencé, los libros se siguieron publicando en anagrama, siempre tuve la sensación de que había en un punto una buena disposición hacia los textos, ¿no? ¿Percibes una diferencia notable entre la recepción de tus libros en Argentina y en España y entre la crítica entre uno y otro país? En Argentina, digamos, yo estoy tratando de no usar solamente mis ejemplos personales. Yo tengo la sensación que en el propio lugar los libros siempre producen más polémica, ¿no? Siempre se lee mejor en el lugar donde uno publica contra qué se ha escrito. Porque todos los libros se escriben también contra algo, ¿no? De un modo deliberado o implícito, digamos. Hay poéticas que se enfrentan, hay ciertas tensiones que circulan, y uno puede encontrar esos modos en cualquier escritor con el que uno quiera, en cierto sentido, investigar, ¿no? Investigar cómo fue recibido, cómo funcionó la recepción en su lugar. Esto no supone una lectura desviada o crítica o mala lectura, sino que las tensiones que existen en el interior de un espacio literario determinado se agudizan cuando aparecen algunos libros o cuando aparecen libros que pueden generar habitualmente ciertas tensiones. Mientras que es más pacífica la circulación de los textos en las traducciones o en lugares donde esa especie de fluir que el libro trae en el lugar mismo son leídos de otra manera, ¿no? No sé si uno podría quizá imaginar eso también en la propia literatura española. Por ejemplo, a mí a veces, conversando, me hablan de polémicas entre poéticas en la narrativa española y me preguntan cuál es mi posición, y para mí es algo muy extraño. No termino de incorporarme a ese tipo de discusión en la medida que estoy mucho más alejado. Entonces me parece que en el lugar donde uno escribe los libros se leen en un contexto de mayor tensión, ¿no? de mayor tensión sería la palabra, ¿no? Y también eso es muy productivo en un punto, ¿no? Además tú has hecho novelas muy argentinas. También, bueno, eso también es algo que para mí ha sido muy amistoso y gratificante, el modo en que libros escritos sin imaginar que podían ir más allá del lugar donde yo los estaba escribiendo, encontraron en principio primero en España, una lectura muy comprensiva, lo cual me parece que confirma la idea de que la cuestión no consiste, como algunos escritores creen ahora, que hay que trabajar con temas internacionales y hacer suceder las novelas en lugares que el público en general ya conoce, si es posible con nazis que están siendo perseguidos, ¿no? Cuestiones que todo el mundo ya sabe cómo se debe funcionar frente a esto. Ese puede ser o no el modo de lograr que haya un interés que sea suplementario a la obra misma, ¿no? Para mí el ejemplo más claro de eso es Plata Quemada, ¿no? Que es una novela cuyo lenguaje ni yo entiendo, la verdad les digo, es una lengua es casi un idiolecto, ¿no?
es una lengua totalmente artificial y construida sobre la base de restos de momentos del lenguaje lunfardo, etcétera. Yo buscaba que el lenguaje de esa novela tuviera la misma violencia que los hechos que se estaban contando. Y la novela fue muy bien recibida en España, pese a que era como un ejemplo de la distancia que se estaba estableciendo en las literaturas que circulan en América Latina y en España respecto a los usos del castellano, ¿no? Que sería uno de los primeros puntos que siempre pueden aparecer cuando las novelas cambian de lugar, ¿no? ¿No piensas que por ser tú un crítico eminente y haberte destacado como crítico, hay una cierta intimidación por parte de la crítica, sobre todo española? No sé si en Argentina ocurre lo mismo. Bueno, ojalá. Es decir, que la crítica obedece mucho al propio envoltorio que tú propones a tus libros. ¿No lo notas? O sea, ¿has sentido, puede ser, ¿has no, sentido críticas, digamos, como disidentes de tu propia lectura de ti mismo? Bueno, yo no tengo, pero eso no quiere decir que no suceda. Yo no tengo la sensación de dirigir las interpretaciones de los libros, o por lo menos trato de que eso no suceda, ¿no? Puedo hablar de este tipo de cuestiones que son más bien cuestiones ligadas a cómo hice el libro, digamos, ¿no? Pero las dirige tu propio poética como crítico. Ah, puede ser. Pero quiero decir, yo conozco muchos escritores que no tienen un lugar como crítico, pero que dirigen mucho la interpretación de sus libros, ¿no? Sí. Los dirigen porque son latinoamericanos, por ejemplo, y creen que sus libros están ligados a las luchas de liberación de América Latina, y entonces ya empiezan a construir una especie de espacio de simpatía que se puede tener por esas situaciones que parece acompañar a sus textos. Y hay distintas estrategias que uno podría encontrar. Ahora, no había pensado que eso podía suceder, ¿no? Que digamos que hubiera como un marco previo de lectura de esos textos que pudiera influir ya. Yo, por ejemplo, yo lo siento en la recepción de esta última novela tuya, Ajá. que ha sido espléndida, generosa y buena, pero siento una especie como de obediencia absoluta al texto. Ajá. De saber si tú lo habías sentido eso, ¿no? Como sí. Casi como una especie de glosa de tu propia novela. Yo, por ejemplo, he visto algunas observaciones que me parecieron, ¿cómo decirlo?, muy pertinentes y sobre la ironía en el texto. Sí. Y bueno, esas cosas se hicieron notar más en las críticas en España que en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, un elemento que a mí me interesa mucho del libro, sobre el cual yo no hago, digamos, trataba de no inducir esa lectura, en el sentido de cómo la novela trabaja ciertos elementos que uno podría pensar que son como una suerte de comedia, digamos, en un punto, ¿no? Bueno, tú te has destacado como novelista, pero también, yo diría que en igualdad de entidad, de categoría, como crítico. Yo quería preguntarte sobre cómo vives tú esta doble faceta. Ya sé que es bastante corriente, pero con el nivel que tú trabajas los dos no lo es. Quería saber si existe competencia, continuidad, actividad, Yo voy a contar las cosas como fueron. Al principio, cuando empecé a escribir, vivía eso como un conflicto. Yo estoy muy construido por la literatura norteamericana, muy ligado a la literatura norteamericana como referencia. Y la literatura, los escritores norteamericanos tienen la estrategia de construir una imagen de escritor que habla de otra cosa. Eso no quiere decir que no sean expertos muy precisos si llega el momento que tienen que opinar o decir algo sobre las tradiciones. La idea de un escritor que escribe ficción, que escribe novelas y que además escribe ensayos o hace críticas, estaba ajena a esa tradición, no es habitual en esa tradición, en la tradición que a mí me parecía más importante como tradición narrativa. Eso no se encuentra en Hemingway, o en Fitzgerald, o en Faulkner, ni en Pynchon. Los escritores que uno puede admirar, en general, se cuidan, no es que se cuiden, no les interesa, se puede decir que en general no les interesa intervenir en lo que podríamos considerar ciertas reflexiones sobre la literatura, ¿no? Eso suele ser más común, en principio, en el Río de la Plata, ¿no? Para no generalizar, donde desde luego Borges ha sido siempre una referencia en ese punto, pero no solo Borges, ¿no? Intervenciones. Entonces, como decía, al principio eso funcionó como una suerte de conflicto, vamos a decirlo así, ¿no? Pero yo creo que eso para mí se resolvió cuando yo escribí un relato que está en nombre falso, que se llama Homenaje a Roberto Ar, que fue un relato donde esas dos esas dos líneas, esas dos maneras o modos empezaron a unirse y yo empecé a pensar que era posible en la ficción utilizar elementos que tenían que ver con cierta reflexión o cierto concepto
y que al mismo tiempo se podía usar en la crítica ciertos elementos narrativos, ¿no? Que se podía avanzar en la crítica utilizando ciertos procedimientos que venían de la narrativa, trabajar por ejemplo con ejemplos, con casos, con relatos reales o no, que funcionaban como base para avanzar, ¿no? De modo que podríamos decir que a partir de 1975, para decirlo así, la cuestión para mí empezó a funcionar casi como si fuera un camino único, ¿no? Donde las cosas se cruzaban naturalmente, ¿no? Eso no quiere decir que eso no haya despertado también ciertas, sobre todo al principio, cierto tipo de resistencias, ¿no? Porque me parece que muchas veces se organizan discusiones no tanto en torno a los textos, sino en torno a las figuras de escritor, ¿no? Muchas veces hay discusiones que implícitamente lo que están discutiendo es cuál es el tipo de figura de escritor que está, escritores más cercanos a la vida, escritores más cercanos a la experiencia, escritores que escriben a partir de una experiencia, digamos, directa, que no está filtrada por la cultura, escritores que son, en cambio, digamos, más ligados a ciertas tradiciones culturales. Eso ha sido siempre un lugar de fricción, ¿no? Cuando uno empieza a mirar los textos, cuando uno empieza a leerlos, se da cuenta que esa oposición es una oposición un poco superficial. Por ejemplo, nosotros en un momento empezamos a discutir a Borges, y al mismo tiempo discutíamos a Roberto Art, y empezamos a leerlos al revés. Leíamos todo lo que había de cultura circulando en las novelas de Roberto Art, que era visto como el escritor primitivo, y empezamos a ver cuáles eran las experiencias que estaban presentes en la obra de Borges, cuáles eran las pulsiones y los cuerpos que se jugaban ahí. Es decir, que uno encuentra esos dos movimientos en cualquier escritor que lea, ¿no? Todo escritor trabaja con su propia experiencia y todo escritor trabaja con su lectura, más allá de lo visible que eso sea, ¿no? Después, la otra cosa que influyó en esta suerte de manera de ser como escritor es que empecé a ganarme la vida enseñando, ¿no? Durante mucho tiempo yo trabajé como editor y después en un momento empecé a trabajar enseñando primero en la Universidad de Buenos Aires, después en Princeton. También el hecho de ser alguien que enseña literatura dio un tipo de figura de escritor frente a la cual se tomaban posiciones, ¿no? Para algunos les parecía muy bien y a otros les parecía que la figura de un profesor es contradictoria con la figura de un escritor de ficción, ¿no? De modo que me parece que con esto lo que quiero decir es que para mí es muy importante que un escritor logre, ¿cómo decirlo? Logre combinar lo que parece contradictorio. A mí me parece que eso es muy importante. Bueno, te has referido a Argentina. Aquí desde España, o por lo menos desde mi punto de vista, el sistema literario argentino parece bastante más dinámico y poblado de tensiones que el español. Yo quería preguntarte sobre tu relación con el sistema, que creo que quedó muy fracturada con el trauma que para ti supuso, no demasiado fuerte igual, pero el caso de Plata Quemada. Tú has dicho en alguna entrevista que te alejaste voluntariamente, decepcionado de ese sistema, que sin embargo ha seguido con sus batallas y sus guerras de un modo bastante más vivo, por lo menos en los ecos que llegan a España, que lo que aquí se produce. Quería saber tu relación actual con ese sistema. Digamos, la literatura argentina tiene una cualidad que también es un defecto, como suele suceder, ¿no? Que, digamos, que uno le pone un poco más de énfasis a algo que es una virtud y se convierte en un defecto. Entonces, es una literatura que se piensa muy autónoma en relación al conjunto de la escritura de la lengua, ¿no? Eso tiene que ver, por un lado, con la tradición y con la historia de la cultura en Argentina, que es desde luego una cultura que no tiene nada que ver con la gran tradición de las culturas coloniales. Es una cultura muy pobre, la cultura argentina, si uno la compara con la cultura de México, con la cultura en el Caribe, o con la cultura en los Andes, en la zona en fin. Y al mismo tiempo eso le ha dado como una cierta, digamos, conciencia de su particularidad, ¿no? Eso hace que la literatura argentina esté muy cerrada sobre sí mismo. Es muy difícil que se discutan cuestiones que no estén ligadas a la literatura argentina, ¿no? Es como si hubiera una especie de universo muy cerrado. Cuando se produjo esa situación, lo que yo sentí es que, ¿cómo decirlo? Que, digamos, todo lo que yo había trabajado sobre esa literatura
y todo lo que había hecho durante, no sé, eso fue en el 30 años de trabajo con literatura, no había servido para que la gente comprendiera qué era lo que realmente había pasado ahí, ¿no? Porque lo que había pasado ahí no tenía nada que ver conmigo, eso era tan claro para cualquiera que conociera la trama de cualquier concurso, ¿no? Había sido, en todo caso, si había habido alguna cosa que era necesario revisar, eso había sido una relación entre el editor y el jurado. Yo no conozco ningún escritor que sea capaz de manipular un premio, ¿no? Entonces, como me tomaron a mí como el objeto de la cuestión, porque eso le daba mayor dinamismo a esa discusión, yo sentí que no había nada que explicar, que yo había tratado de explicar eso antes de que eso pasara, hablando de la literatura argentina del modo en que yo la entiendo, y que las relaciones entre dinero y literatura, yo había hablado de eso todo el tiempo, y en ese sentido sentí que no tenía mucho sentido seguir hablando, porque después de todo lo que había dicho, era inútil que yo insistiera en repetir argumentos que había usado antes, ¿no? Ahí yo tomé la decisión de aceptar el puesto en Princeton. Hasta ese momento yo había estado yendo como visiting a Princeton, ¿no? Es decir, tomé cierta distancia. Que haya tomado cierta distancia no quiere decir que no haya intervenido en los debates, en la discusión. Y la distancia que tomé es la distancia que supone esa experiencia, que si ustedes me permiten que yo la generalice, me parece que es una experiencia por la cual los escritores argentinos tenemos que pasar, ¿no? Me parece que, no con la misma característica, pero esa experiencia de un cierto escándalo, me parece que es algo que si uno revisa momentos, le pasó a Puig, no quiere decir que yo esté en el nivel de ellos. Lo que quiero decir es que hay momentos en que ciertos escritores argentinos empiezan a encontrar en el interior de esa misma literatura un tipo de lógica que yo llamaría la lógica del escándalo, ¿no? No la lógica de una discusión literaria, sino algo que se asimila con un escándalo, ¿no? Ahora, nunca estuve, desde ese momento nunca estuve ajeno a las discusiones. Lo que pasa también es algo que debe suceder en España, ¿no? Que las generaciones literarias se renuevan y por lo tanto traen sus propias discusiones y sus propios cánones y sus propias cuestiones. Y entonces yo he estado más bien cerca de las discusiones que se abrían en cada momento, pero son los escritores que llegan a la escena los que abren el debate, ¿no? Esa es un poco la sensación. Yo supongo que en España pasa lo mismo, ¿no? No lo sé. No sé, yo tampoco. Bueno, en cualquier caso, tú apostaste cuando te fuiste a Princeton y tomar distancias. De tomar distancias y rebajaste tu, digamos, por lo menos la frecuencia. Sí, las apariciones, sí, es verdad. Sí. Yo quería preguntarte, incluso has dicho que prefieres ahora intervenir a través de tu obra y no a través de tus manifestaciones ni intervenciones. Trato de que la intervención se dé a través de lo que escribo, de los libros que publico. Me parece también, y yo estoy ahora, digamos, con la intención de volver a Buenos Aires, ¿no? Digamos, de cambiar un poco la lógica esta de pasar un tiempo en Princeton y un tiempo en Buenos Aires. Pero también debo decir que si uno estudia los últimos años de la literatura argentina, encuentra que muchos escritores se encuentran más beneficioso para su obra estar fuera, ¿no? Y eso acompaña la historia de la literatura y los escritores anuncian el motivo por el cual no están ahí de distinta manera, ¿no? Entonces, ahora, la cuestión de que uno debe intervenir con sus libros y con lo que escribe, está ligada a que habitualmente, y en los últimos años me parece que con más intensidad, a un escritor se lo convoca para que hable de otra cosa. En general no convocan a un escritor para que hable de literatura. Entonces, habitualmente los escritores intervienen, hablo de la Argentina, son convocados, digamos, en el espacio de los medios, a hablar de política o a hablar de cómo está la televisión o a hablar de qué está pasando con el cine argentino. Es muy difícil que ese llamado para la intervención tenga que ver con cuestiones que podríamos considerar ligadas a la literatura, a la discusión sobre literatura, ¿no? Entonces también eso hace que muchos escritores hayan preferido retirarse de esa demanda, que es una demanda, digamos, demasiado general, ¿no? Entonces el escritor se convierte en alguien que opina, ¿no? ¿No? Y yo creo que la intervención en la política también tiene que hacerse desde un campo específico. Que uno tiene que empezar a hablar de lo social a partir de lo que conoce primero, ¿no? Que uno puede ver la situación de la cultura, la situación de la literatura y entender ahí cómo se están jugando elementos que tienen que ver con la realidad política y a partir de ahí puede entrar luego en cuestiones más generales. Pero las cuestiones más generales, para que la intervención sea una intervención productiva, necesitan un tipo de
de investigación y de conocimiento que no siempre los escritores tienen, ¿no? En las antípodas de tus posiciones personales y literarias, Sí. hay un gran escritor con el que sé que te separaban algunas diferencias y que acaba de morir. Un escritor que, con Fogwill, me estoy refiriendo a Fogwill, que además tenía una militancia, en una especie de intervención constante, de crispación constante, que creo que además militó, en el caso que a ti te afectó, Sí, de yo un creo que modo fue bastante uno de los- combativo sí, y doloroso, claro. supongo, para ti. Quería Sí, que me hablaras de Fogwill. yo como diría el mismo Fogwill, ¿no? La muerte no mejora a la persona. Entonces uno no tiene que pensar que porque una persona murió uno debe inmediatamente empezar a elogiarla, ¿no? No me parece. Yo siento mucho que haya muerto Fogwill porque era una persona que tenía una presencia muy activa en la cultura argentina y por lo tanto era en un sentido un interlocutor, ¿no, verdad? Y yo siempre he dicho que los escritores que no tienen enemigos son escritores que no tienen mucho optimismo, ¿no? Yo creo que las obras que valen la pena provocan siempre resistencias y conflictos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, los diálogos implícitos o no con Fogwill tenían que ver con... Ahora, ¿cómo leo? ¿Qué hago yo con la... Me parece que Fogwill había construido un programa de intervención que tiene mucho que ver con el modo en que él se presentaba a sí mismo, ¿no? En el sentido que él se presentaba a sí mismo como un escritor, digamos así, polémico, y el modo en que se inventaba como un escritor polémico tenía que ver básicamente en el lugar donde se quería colocar. Entonces él debe haber imaginado que yo estaba en un lugar muy determinante y que si producía una polémica conmigo, ese lugar determinante en un sentido se le iba a contagiar a él, ¿no? Eso es lo que yo tengo la sensación que pasa. Ahora, yo creo que la obra de Fogwill, yo espero que la obra de Fogwill sea leída más allá de lo que el personaje Fogwill había construido en la sociedad literaria, ¿no? Más allá de sus estrategias con los periodistas y sus estrategias de presentación pública. Yo creo que ese es el punto en el que uno tendría que conversar sobre un escritor, ¿no? Nosotros tuvimos un par de, aparte de sus intervenciones en este tipo de situaciones, si yo no recuerdo mal, tuvimos un intercambio, una polémica hace años ya, ¿no? Que fue el único momento en el que yo tuve con él una polémica, ¿no? Después me parece que él tenía una actitud que no solo era una actitud conmigo, era una actitud muy variada, digamos así, ¿no? Que, si me permiten decirlo, me parece que es una actitud que tiene en vista que la política del escándalo es una política que es muy auspiciosa para los medios, ¿no? Me parece que hoy la política en general está definida por la política del escándalo, no solo la política literaria. Si uno tiene que definir el estado actual de la política, tiene que decir, la política se define por la política del escándalo, ¿no? El escándalo es el modo en que los medios se interesan en un acontecimiento. Como la literatura parece haber perdido interés para los medios, Fogwill era alguien que llamaba la atención sobre la literatura produciendo escándalos, porque los escándalos son siempre bienvenidos, ¿no? Sobre todo si se rompen cierto tipo de presupuestos implícitos, digamos, presupuestos implícitos que consisten en que uno puede escribir críticas sobre libros, pero no va a empezar a calumniar a los otros editores, digamos, no va a empezar a tomar actitudes que tienen la forma de un escándalo, ¿no? Entonces, me parece que habría que poder distinguir entre la política que yo llamo política publicitaria de Fogwill respecto a cómo él se presentaba, de lo que son sus libros, que eso me parece que es lo que todavía queda por hacer, ¿no? Bueno, retomando el tema de antes, de cómo resolvías las dos facetas tuyas de crítico y de escritor, quería preguntarte por el lugar que das ya no solo como escritor, sino como autor de ficción, el lugar que das a la ficción. En una entrevista reciente decías que para ti la ficción era la idea de la vida posible. Sí. O sea, decías que era el pensar el cómo sí. Claro. Y luego, en El último lector, haces reflexiones muy agudas sobre ese concepto de metempsicosis que persigues en Ulises y en la Recherche, y que viene a ser lo mismo, ¿no? La idea de una metáfora, dices, que de los efectos de la lectura, de las vidas posibles, claro, de las vidas deseadas. ¿Será que...? Me parece que eso está conectado con la ficción en un sentido general, no solo para alguien que escribe ficción, sino también para el que lee ficción o para el que imagina el como si, ¿no? El como si también es una práctica de construcción ficcional que me parece que todos tenemos. Quiero decir, uno puede imaginar cómo hubiera sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, y muchas veces uno imagina cómo pudo haber sido.
y por tanto está construyendo una especie de relato sobre sí mismo que consiste en cómo en un momento uno tomó un desvío y su vida tomó una dirección determinada, y si uno en un momento dado, yo siempre me acuerdo de una escena en un tren que no tomé, si hubiera tomado ese tren quizá mi vida hubiera sido distinta, ¿no? Quiero decir, todos podemos imaginar algunos acontecimientos de nuestra vida diferentes a los que hemos vivido, y estaríamos entonces ahí construyendo una ficción que desvía, digamos, desvía de un modo sigiloso, vamos a decir así, lo que verdaderamente ha sido la experiencia que uno ha tenido. Entonces el como si que uno construye está por un lado ligado al hecho de que al leer ficción uno está también entrando en vidas posibles, ¿no es cierto? Y cuando uno escribe ficción también está, en cierto sentido, imaginando posibilidades, ¿no? Eso me parece que sería un punto donde un escritor podría encontrar una relación entre lo que ha vivido y lo que escribe, y quizá esa respuesta tenía que ver justamente con cómo uno concibe la ficción, cómo uno concibe la ficción, ¿no? Después, a mí me parece que si tomamos la ficción como un campo menos personal, menos ligado a lo que uno hace cuando escribe, me parece que la ficción es un lugar donde se experimenta con la relación entre verdad y falsedad, entre lo que puede ser y lo que no puede ser. O sea que me parece que también la ficción es un lugar en el que se trabaja la tensión entre ficción y realidad, ficción y verdad. Eso que en la experiencia real uno tiene las convicciones, me parece. Me parece que cuando uno sale de aquí sabe que la calle va a estar ahí, no tiene, digamos, una noción de la realidad ficcionalizada, ¿no? Sino que ya sabe que va a caminar por esa calle y va a tomar para allá. Quiero decir que en la realidad nos manejamos con certezas mayores, y en la literatura podemos experimentar con movimientos donde la certidumbre es mucho más incierta, ¿no? Eso me parece. Acercándonos a tu novela última, has tardado mucho tiempo en publicarla, lo que no sé si es tanto en escribirla. Tú dices que sueles emplear 2 años, sí, más o 3 menos años en escribir una novela, y quería preguntarte primero por las razones de este largo silencio, sí, y luego si no tenía algo que ver con él, por lo cual ya voy condicionando tu respuesta, el hecho que has declarado en varias entrevistas de que has ido descartando varias, o superponiendo, yo diría más bien, varias posibilidades. Sí. La novela, digamos, varios géneros acumulados, sí, y varias capas de intenciones. Sí. Por un lado, hay que decir que me pasó eso con todas las novelas, ¿no? Sí. Digamos, que el espacio entre una novela y otra, y el tiempo en el que las novelas terminan por ser escritas, siempre es mayor que el que uno podría esperar, ¿no? Hubo varias versiones de Respiración Artificial, hubo varias versiones de La Ciudad Ausente. Plata Quemada era una novela que yo había hecho una primera versión en los años 70. Es decir, que mi método de trabajo, que como digo siempre un poco en broma, yo no recomiendo, consiste en que hago una versión y la dejo estar, y a veces la dejo estar varios años y después vuelvo a verla. ¿Y cuál sería ahí la cuestión para mí? La cuestión sería que en el momento de retomar ese texto hay una suficiente distancia como para poder dejar de lado lo que me parece que son soluciones bruscas de la historia, soluciones que se toman de un modo que no necesariamente es el modo que el material narrativo está solicitando o está esperando, ¿no? En el caso de esta novela, yo la empecé como una novela familiar, en la medida que era la historia de un primo mío, en verdad, el protagonista, y entonces empecé a escribirla casi como si, en primera persona, hablando de mi primo, como si fuera una especie de novela familiar en el sentido más pleno. Y eso no me terminó de convencer, me parecía que la historia se cerraba demasiado. Después empecé a pensar, a hacer una versión en la que Renzi tenía una vecina, que Renzi espiaba y luego tenía con ella una affair, y luego ella lo llevaba a ver a su hermano. Y esa muchacha es Sofía en la novela ahora, ¿no? Y las conversaciones que eran algunas de las conversaciones que yo había empezado a escribir en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que está igual desde la primera versión? Lo que está igual de la primera versión son los personajes. O sea que los personajes son, para mí, lo primero que se define. Y luego lo que yo trato de hacer es ver cómo construyo la trama en la que esos personajes funcionen mejor y puedan desarrollarse de una manera más autónoma y tengan una presencia más nítida. Porque yo estoy cada vez más convencido
que la particularidad de la novela es la invención de personajes. Y que eso es lo que permite decir que son novelas, textos de Beckett y textos de Dickens, ¿no? O sea, que la novela se ha modificado de maneras múltiples, como sabemos, pero me parece que lo que la identifica como tal es el tipo de personaje que construye la novela, que no es el tipo de personaje que hay en el cine, ni el tipo de personaje que hay en la tragedia, ¿no? Por lo tanto, para mí ha sido siempre muy importante la imagen de los personajes sobre los cuales... es decir, están primero los personajes que la trama. Eso quiero decir, ¿no? Están primero los personajes que la trama, y luego que los personajes empiezan a funcionar, la trama se empieza a adaptar al modo en que esos personajes empiezan a funcionar, ¿no? A actuar, ¿no? Esto explica tu sistema de composición, pero sí. la extensión del tiempo que has pasado sin... No, eso también tiene que ver con que uno, aparte de escribir novelas, hace otras cosas, ¿no? Quiero decir que la vida de un escritor también es un sistema de interrupciones como la vida de todos, ¿no es cierto? Yo no dispongo de todo el tiempo, me tengo que ganar la vida, ¿no es cierto? Tengo amigos, tengo, en fin, pasiones, como todo el mundo, tengo, en fin... no me veo a mí mismo como alguien que está todo el tiempo escribiendo novelas, no puedo percibirme de esa manera. Hay muchos intereses que circulan, aunque las novelas están para mí en el centro de mi interés en el sentido personal. Sin embargo, no me defino por esa sinécdoque, digamos, ¿no? Este sujeto es un novelista, si su vida gira, todo esto tiene... No, entonces, ¿qué pasó? Bueno, me mudé a Princeton, tuve que adaptarme ahí, tuve que conocer un nuevo trabajo, me interesaba mucho Nueva York, y entonces esas cosas yo dejo que sucedan, ¿no? No me parece que tenga mucho sentido que en un momento uno se obligue a encerrarse para terminar una novela si tiene la posibilidad de disponer de un lugar nuevo en el que está viviendo, donde está conociendo gente nueva. Eso es un poco también lo que pasó en los años en que estaba esta novela siendo escrita, ¿no? Entonces, me parece que nosotros miramos eso ahora sí porque hay una cierta urgencia, que me parece que es una urgencia que no necesariamente es la urgencia de la propia escritura, ¿no? Yo valoro mucho a escritores que han escrito novelas en un flash, digamos, como Kerouac, del que hablamos hoy, como Faulkner, que escribió Mientras yo agonizo en 4 semanas. O sea, no es que estoy diciendo que esto garantiza nada. Lo que quiero decir es que habría que dejar que los modos de trabajo fueran propios, ¿no? Que cada uno lo hace de su manera. Y eso no garantiza para nada la calidad de la producción. Son los modos personales. Ahora me han dado ganas de escribir una novela en 2 meses. Sí, claro. Pero como un desafío. Tendrás que someter a todo este circuito. No, bueno, después veo qué hago, pero digo, ¿no? Yo me acuerdo siempre que una vez con Saer alardeaba de que había escrito Cicatrices, que es una novela extraordinaria, en 40 días. Y yo le digo, bueno, vas a ser capaz ahora de escribir una novela en 40 días. Y entonces, aceptando el desafío que yo le había hecho en broma, en una noche tomando copas por ahí, él dijo, sí, vas a ver que yo, porque habían pasado ya como 30 años, entonces la cuestión es si la misma velocidad que él tenía cuando era joven la tenía todavía. Entonces se encerró y escribió La Ocasión, que es una novela muy buena, creo que 42 días. Como si fuera un ciclista, ¿no? Que trata de ganar el premio de la hora o no sé qué. O sea que esos desafíos también pueden ser legítimos. Puede ser, ¿cómo no? Quiero decir con esto que no tengo que no hago de mi manera de trabajar la condición del valor o del no valor de lo que hago. No digo, trabajando así se consigue que la novela sea mejor, no lo digo. Digo que a mí me parece que ese mecanismo me ha funcionado y también porque he usado algo que se estaba dando así y he tratado de que eso me diera algún resultado, ¿no? Bueno, paradójicamente, en tu etapa de más alejamiento de Argentina, regresas con una novela argentina, pero además una novela, no solo eso, sino una novela sobre el campo argentino. Tú has dicho medio en broma, pero no tan en broma, que Blanco Nocturno es tu novela sobre el campo. Exactamente. Y has dicho también que eso tiene algo de gesto vanguardista. Sí. Tú te formaste ya como un escritor en el que la realidad urbana era, digamos, la realidad asociada a lo novelístico por esencia, y quería preguntarte sobre eso, sobre esa decisión de escribir sobre el campo argentino y sobre el campo en general. Sí. Por un lado, como recordaba Ignacio, en algún momento, cuando nosotros empezamos a escribir, quiero decir, cuando una generación llegó en los años 60 y empezó a intervenir en la literatura, Saer, Miguel Briante, Jorge Di Paola, la oposición entre escribir novelas urbanas y escribir novelas rurales, aunque parezca ahora
imposible y cómico, era una tensión real, ¿no? Había un debate sobre si era más moderno escribir novelas urbanas y si qué pasaba con las novelas rurales, una cosa que no tiene ningún sentido, pero que en ese momento funcionaba como un elemento de tensión, un poco por lo que estábamos diciendo hoy sobre las polémicas, ¿no? Que son siempre externas a los textos, son como posiciones que no están discutiendo lo que se escribe, sino qué es lo que en realidad sería mejor hacer, ¿no? De modo que yo vengo de esa línea del momento en el que ese debate era un debate muy intenso, que también tenía que ver con el hecho de que el campo parecía más latinoamericano. Entonces también era verdad que ahí estaba el fantasma de por qué la literatura argentina no tenía conexión con la literatura de América Latina, y parecía que la literatura que se escribía en el interior, la literatura rural, estaba más conectada, por lo menos temáticamente, con lo que estaba pasando en esa línea central del boom y de la literatura en América Latina. De modo que yo he estado metido en ese tipo de situaciones, y en verdad la novela está situada donde está porque la historia real, la historia verdaderamente, sobre la cual verdaderamente está inspirada la novela, que es la historia de mi primo, que efectivamente hizo una fábrica en el medio del campo, puso como paisaje ese escenario, ¿no? Que por otro lado, no bien uno empieza a trabajar, es un escenario que tiene muchas virtudes, ¿no? Yo creo que no solo se escriben esas novelas por el país. Si uno localiza una novela en un pueblo, los personajes están mucho más unidos y es posible que los personajes reaparezcan y se encuentren en lugares habituales con mucho más facilidad que si es una novela que está ambientada en la ciudad, donde la dispersión y la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso que Faulkner lo hizo muy bien es lo que explica Santa María de Onetti, lo que explica Región de Juan Benet, lo que explica no sé, Macondo de García Márquez. Es decir, que es posible trabajar con un cuerpo de personajes que mantienen entre sí relaciones en el interior de un espacio que funciona casi como si fuera un lugar cerrado, aunque no lo es, ¿no? De modo que eso también empecé a darme cuenta a medida que escribía la novela, que era muy posible que los personajes que para mí eran los centrales estuvieran siempre en conexión en la medida que en el pueblo se encontraban y a la noche se volvían a encontrar en el club náutico, se volvían a encontrar en los lugares en los que obviamente se encuentra la gente del pueblo. Se ven a la mañana cuando están tomando café en un bar, en una plaza, y a la noche se encuentran en el club social cuando van a jugar a las cartas. Es decir, mientras que en la ciudad los lugares, por supuesto, son de mayor dispersión, ¿no? Entonces también aparecía esa cuestión. Y después el otro elemento que podríamos considerar un elemento autobiográfico es que yo había pasado muchos veranos de mi infancia en el pueblo del campo, y me había impresionado mucho la relación entre esa quietud que tiene la llanura, ¿no? Ese paisaje tan sereno que parece que nunca se modifica, y el modo en que la luz va transformando ese paisaje que a primera vista parece inmóvil y que sin embargo se va modificando. Y después la experiencia de la noche en el campo también es algo que me impresionó mucho, ¿no? En el sentido de que uno a la noche hay una cosa aterradora ahí, me parece. Uno se puede perder el punto de referencia, o por lo menos tiene la sensación que, a diferencia de la ciudad, la noche tiene una intensidad y una presencia nueva, ¿no? Tiene un efecto completamente diferente. Entonces, me parece que la intención de ver si yo podía acercarme a transmitir esa experiencia está presente también en esta novela, que es una novela que tiene muchas más descripciones que mis otros libros, creo, ¿no? De todos modos, por lo que dices, no se transmite, creo, una visión del campo, por otro lado, bastante poco bucólica, en el sentido de que el personaje de Luca, que es uno de los protagonistas fundamentales del libro, odia específicamente el campo, tiene una visión terrible del campo, y Renzi, ese eterno personaje de tus novelas, llega a decir, a propósito de una conversación con el fiscal, le dice: el cine le había enseñado a todos los provincianos a parecer mundanos y canallas. Sí, claro. Hay una especie de campo degradado precisamente por la ciudad. Sí. Y se transmite mucho en tu novela eso. También ahí hay algo de... yo tengo la sensación que la literatura también intenta poner en cuestión ciertos estereotipos, ¿no? O sea, hacer ver de otro modo. Me parece que esa es una de las cuestiones que uno intenta siempre. Y en cierto momento, tradicionalmente, y en el momento en que se produjo un cierto conflicto político, el campo aparecía como el lugar de la sinceridad, y los hombres de campo parecían los hombres que hablaban con una especie de tono tranquilo y decían grandes verdades, y eran hombres honestos.
y desde luego que no era así, pero eso aparecía ahí como una suerte de modelo de lo que debía entenderse por alguien en que se podía confiar, ¿no? Se empezó a manejar algo que suele ser habitualmente un estereotipo respecto a qué es lo que sucede. Entonces, también me pareció que en la medida en que la trama de la novela empezaba a desarrollarse en torno a los conflictos que se generaban en ese lugar, las miradas no podían ser únicas, ¿no? Porque también hay ahí otras miradas, desde luego, sobre lo que sería ese escenario, ¿no? De modo que me permitió moverme con posiciones que no necesariamente son las mías, obviamente, respecto a situaciones que surgían de la trama de la novela, ¿no? De todos modos, esa decisión parece que en Argentina ha despertado sorpresa. Y tanto más cuanto que, como he dicho antes, tú sembraste pistas respecto a que esta novela que estabas preparando iba a estar, por lo menos, si no ambientada, por lo menos localizada cronológicamente en la época de la Guerra de las Malvinas. En lugar de eso, la pones en el año 1972 y, curiosamente, bueno, coincidió que leía tu novela y leí unos reportajes maravillosos de Naipaul sobre Argentina, que son terribles y que son exactamente de los años exactos en los que transcurren los hechos de tu novela. Y te voy a leer un fragmento de uno de esos reportajes de Naipaul que encuentro casi que describe bastante bien lo que tú transmites, ya no sobre el campo argentino, sino sobre la realidad histórica y política argentina en esa época. Dice Naipaul: quizá muy poco de lo que ocurre en Argentina, y está escribiendo en el momento de la guerrilla, en el momento de la dictadura y en el momento de la enorme inflación, quizá muy poco de lo que ocurre en Argentina es verdaderamente noticia, porque no hay ningún movimiento de avance, no se está resolviendo nada. La nación parece juzgar consigo misma y la vida política argentina es igual que la vida de una comunidad de hormigas o de una tribu de la selva africana, llena de acontecimientos, llena de crisis y de muertes, pero la vida no es más que un cielo y el año siempre termina como empieza. En tu novela tú dices: la historia política argentina se moría a ras de tierra, mientras los acontecimientos pasaban por arriba como una bandada de golondrinas que migran en invierno y los habitantes del pueblo representaban y repetían sin saberlo viejas historias. Quería un poco preguntarte por esto, por esta visión, por esta versión de la antihistoria argentina, claro, que transmite tu novela en ese momento. Sí. ¿Es valedera para el presente? No, tampoco, por supuesto, no, desde luego que era la impresión que uno muchas veces tiene, ¿no? Sobre todo con el peronismo, que es como una suerte de repetición extraña en Argentina. Desde luego que uno, cuando escribe una novela, trata de transmitir lo que los personajes centrales están pensando en torno a esos acontecimientos y qué es lo que pasa en ese momento, ¿no? Lo que yo pude percibir ahí es algo que me pareció interesante como marca de una situación política, y es que ese año es el año en el que Perón está por volver y no se sabe si va a volver o no. Entonces hay toda una serie de mitos, había de hecho una serie de mitos múltiples, mitos populares. Había un mito de un avión negro que siempre alguien había visto y que en ese avión negro venía Perón, ¿no? Había desde digamos, leyendas urbanas hasta trascendidos políticos, historias múltiples, que yo había vivido en mi casa porque mi padre era peronista, ¿no? Digamos, de lo que se llama el primer peronismo. Y entonces mi padre recibía con lo que llamaban sus compañeros las cintas de Perón, ¿no? Porque Perón, desde el exilio, desde acá de Madrid, mandaba cintas con órdenes abstractas, porque él no tenía la menor idea, no tenía una idea muy clara de lo que estaba pasando. Entonces esas cintas siempre se referían a acontecimientos. ¿Cómo circulaban estas cintas? Bueno, eso es lo que es notable. Alguien las traía desde Madrid y luego empezaban a copiarse y a hacerse circular, ¿no? Entonces había algo espectral en esa situación, había algo, era como el fantasma del padre de Hamlet, ¿no? Que estaba por venir y que estaba por volver y que si volvía o no volvía, y había siempre un Hamlet que estaba ahí esperando. Entonces me parecía que eso le daba al texto un aire, digamos, que me parecía importante, interesante de tratar de transmitir, que es esa sensación de algo que es al mismo tiempo inevitable y imposible. Es como un juego, ¿no?, entre las dos cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Es las localizaciones de los momentos de las novelas me parece que deben depender del material narrativo, ¿no? Yo no diría que voy a tratar de no hacer al revés. Es decir, no localizar primero la novela en una época interesante y después ver qué historia contar ahí, ¿no? Como a veces sucede, ¿no?
hay muchas novelas que en la Argentina que cuentan la muerte de Eva Perón, porque ese es un acontecimiento que inmediatamente suscita interés. Entonces la novela se encuentra la manera para que los acontecimientos puedan adaptarse a lo que sucedía en los días en que Eva se estaba muriendo, ¿no? Acá el elemento funciona casi como un dato del paisaje, podría decirse, nada más, ¿no? Bueno, tu novela, entre otras muchas cosas, es una novela de policial, y yo diría que es un homenaje explícito al género, que está lleno de guiños, de alusiones, de casi citas indirectas de muchos de los maestros del género, empezando además por el hecho de que ya en la primera página aparecen como protagonistas de la novela las dos mellizas, que son las hermanas Veladona. En tu libro anterior, El último lector, en un capítulo maravilloso que tienes sobre la literatura policial, hablas precisamente de eso. Dices que cuando el género se implanta en América, aparecen siempre, en la versión americana del género policial, las mujeres asociadas al dinero. Te cito, dices, en realidad las mujeres son las hijas del dinero. Habitualmente en Chandler son hijas de hombres poderosos y aparecen de a dos, son hermanas. Una es siempre degradada y perversa y la otra es una suerte de doble atenuada. Perfecto. Esto parece una claramente premonición de las hermanas Veladona, pero ahí tú hablas del género y la misoginia. Quería que me aclararas esa relación del género policial o negro con una cierta misoginia asociada a la riqueza. Bueno, por ejemplo, yo después digo qué traté de hacer yo con eso, pero me parece que en el género siempre las mujeres son las causantes de las tragedias, de las desgracias. Y por ejemplo en las novelas de Chandler, yo creo que lo digo por ahí en las novelas de Chandler, las que son asesinadas son siempre las mujeres, ¿no? Sí. No, perdón, las que son asesinas, criminales, son siempre las mujeres. Cuando se termina de descifrar todo ese tipo de enigmas curiosísimos que construye Chandler, al final siempre la que es responsable de los crímenes es una mujer. Mi manera de trabajar con el personaje de las hermanas fue justamente intentar ver si era posible poner a las mujeres, a estas dos hermanas, para no hablar en general, en una posición mucho más activa, mucho más conectada, digamos, con una relación donde estaba en juego el deseo, pero también la inteligencia, ¿no es cierto? Donde estaban ciertas posiciones de ruptura respecto a lo que eran en ese momento los lugares habituales de funcionamiento de una mujer, ¿no? Y por tanto yo las considero a las dos hermanas como los personajes más dinámicos de la novela, los que producen mayor cantidad de acontecimientos y sobre las cuales en definitiva gira toda la trama, ¿no? Ese sería un intento de hacer un tratamiento que fuera diferente al estereotipo clásico de la presencia de la mujer en el género, que es la que espera, ¿no es cierto?, la que está siempre en una posición, digamos, pasiva respecto a las decisiones que están tomando a su alrededor, y por lo tanto sería también en ese punto un modo de, no digo de intervenir, pero de relacionarse con el género desde otro lugar. Lo mismo me parece a mí que sucede con el personaje del comisario Croce, ¿no? Que es un personaje, digamos, es un detective, es un investigador que trabaja con pura intuición, con lo que en la Argentina llamamos pálpito. No sé si aquí también se usa la palabra pálpito, ¿no? Que es algo que a uno se le ocurre y que uno no tiene nunca la sensación de saber si puede probarlo, eso. De modo que este comisario, que sería el investigador, funciona como el límite, podría decirse, de un género que hace de la inteligencia y de la racionalidad un poco la clave, ¿no? De hecho, también te quería preguntar sobre esto, porque el comisario Croce, bueno, sería quizás el último ejemplar del detective analítico, deductivo, claro, que es el que inaugura, de hecho, el género. Exacto. Y tú también, en el último lector, en ese capítulo, hablas, bueno, estableces muy bien las diferencias entre el género en su versión originaria y europea, que es eso, el detective analítico y siempre tan marginal, y cuando llega a Estados Unidos, cuando se convierte en otra cosa, el detective ya queda sometido por los hechos, se entrega a los hechos, y generalmente además su intervención en el caso produce nuevos hechos. Claro. Yo quería preguntarte si te habías planteado esa especie de tipología, no mecánicamente reproducida, sí, pero de algún modo evocada en tu novela entre el personaje de Croce y el personaje de Renzi, que viene del periodismo, sí, y como periodista además hace algo que tú, digamos, atribuyes a la novela al género policial, que es mediar entre la alta y la baja cultura,
Y en la amistad entre Croce y el Renzi, el traspaso que hace Croce a Renzi del caso, si no hay una especie como de evocación de esa especie de, bueno, de traspaso del género de uno a otro. Yo no había pensado en eso, ¿no? No es que haya pensado en eso. En el caso de Croce no, tampoco pensé pensé digamos, en un comisario de pueblo que enfrentaba una serie de situaciones y casos y los resolvía. Los resolvía de una manera completamente extravagante y eso le daba como un cierto prestigio. Y ahí en la novela alguien dice que es como un mano santa, ¿no? Esas figuras que suele haber de personas que curan o que adivinan, que los llevan de un lado al otro. Y que en definitiva él termina siendo como una especie de personaje que escapa a la lógica no del género, sino de la policía misma, ¿no? Eso fue lo que cuando empezó a funcionar así el personaje, me empezó a interesar, como empezó a tomar más dimensión en la novela y empezó a tener cada vez más presencia este personaje, porque me pareció muy en fin, me gustó cómo estaba funcionando ese personaje de esa manera, ¿no? Y la llegada de Renzi es un procedimiento que yo suelo usar en las novelas porque me da una perspectiva diferente a cómo viene siendo narrada la novela. Es como si ese sí fuera una especie de leitmotiv, por decirlo así, ¿no? Que habitualmente Renzi aparece cuando el relato ya está más o menos funcionando y trae una mirada diferente, primero porque viene de la ciudad, segundo porque viene a informarse y por lo tanto la gente del pueblo le puede contar lo que entre ellos ya saben, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y desde luego él queda fascinado con el personaje de Croce y Croce empieza a usarlo para investigar algunas cosas que él mismo no puede, ¿no? Pero no estaba pensando desde luego en ese momento de traspaso de un personaje. No es así como se escribe en la novela, ¿no? Tampoco tenía para nada presente esta cuestión de las hermanas hijas de un hombre poderoso, no lo había pensado en ningún momento, que es así, me parece, como se construyen muchas veces las cosas, ¿no? Hay como restos de experiencias y de recuerdos que se transforman en el momento, ¿no? Volviendo al tema de las hermanas y su relación con la riqueza y la relación con el dinero, también tú has escrito que a partir de Hammett el relato policial se estructura sobre el misterio de la riqueza. Claro. Una idea que me parece muy interesante y dices, el detective no descifra solamente los misterios de la trama, sino que encuentra y descubre a cada paso la determinación de las relaciones sociales. El crimen es el espejo de la sociedad, esto es, la sociedad es vista desde el crimen. Claro. Bueno, eso sí me parece que está en este libro, ¿no? Sí. Yo no quiero, vuelvo a decir, lo que me parece más antipático es que un escritor diga cómo es la novela y cómo se debe, ¿no? Pero en un sentido, lo que me interesaba a mí era justamente que eso que está en las notas al pie de la novela, que es como la trama económica dura de lo que está sucediendo, hay una serie de notas ahí en la novela, digamos, notas al pie, donde aparecen algunos datos de lo que está pasando económicamente en el mundo, digamos así, en el capitalismo, que en definitiva son las que permiten descifrar el enigma de lo que ha sucedido en ese pueblo. ¿Por qué esa fábrica es un lugar codiciado? ¿Y por qué parece que se está pasando de una economía donde se producen objetos a una economía en la que lo único que da ganancia es el dinero mismo, ¿no? Y me parece que Luca es el que trata de enfrentar esa marea que está llegando ya, y eso es lo que en definitiva lo derrota. Una especie de pequeño viraje por el cual era económicamente más deseable invertir el dinero para que el capital financiero produjera ganancia que tomar ese dinero e invertirlo en la producción de lo que fuera, ¿no? Entonces, esos elementos que están en la trama, en las conversaciones de los personajes, yo también le puse abajo, en las notas al pie, como referencias que tienden, digamos, a manejar este segundo plano, ¿no? Digamos. Como si la economía hubiera sido el destino de los griegos. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Como si la economía fuera el destino, en el sentido de aquello que define la vida de los sujetos y que los sujetos no entienden bien. Porque a mí me parece que lo interesante de la tragedia griega es que los héroes no entienden lo que le dicen los dioses, ¿no? Edipo entiende una cosa que está mal, ¿no? Entienden mal. Y bueno, me parece que con la economía pasa eso, uno siempre va para el lado donde va la crisis, cuando pone el dinero en un lado resulta que había que ponerlo en otro, ¿no? Es como si hubiera unos dioses ahí que están funcionando y que lo tiran a uno al demonio siempre. Y bueno, era eso un poco lo que para mí funcionaba en torno a esta cuestión entre economía y crimen, ¿no?
Bueno, yo no he controlado el tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, y estaba previsto que Ricardo hiciera una lectura de algunos fragmentos de su novela. Como yo sí, si hay tiempo para conversar, tengo mucho, pero... Sí, o tal vez podemos quizás si quieren, bueno, yo puedo leer si quieren un fragmento de la novela y luego, si les parece, podemos conversar un poco, ¿no? También, abrirla. Bueno, yo... Haces la lectura, ¿vale? Sí. Yo le dije a Ignacio, pero Ignacio, como ustedes lo conocen bien, yo le dije, mejor hablemos de otra cosa. Le dije, no, tomemos la novela como pretexto y hablemos. Y él entonces aprovechó todas las fichas que tiene para obligarme a mí a explicar la novela, que es lo peor que puede pasar. Entonces prefiero leerla, la verdad, antes que explicarla. Desde lejos, la construcción rectangular y oscura parece una fortaleza. El industrial, como todos lo llaman aquí, ha reforzado en los últimos meses la estructura original con planchas de acero y tabiques de madera y con 2 torretas de vigilancia construidas en los ángulos suroeste y sureste, en los lindes extremos de la fábrica que dan a la llanura que se extiende por miles de kilómetros hacia la Patagonia y el fin del continente. Las banderolas y los techos de vidrio y todas las ventanas están rotos y no se los repone porque sus enemigos los vuelven a romper. Lo mismo sucede con las luces exteriores, los focos altos y los faroles de la calle que han sido destrozados a pedradas, salvo algunas lámparas altas que siguen prendidas esa tarde, que seguían prendidas esa tarde, suaves luces amarillas en la claridad del atardecer. Las paredes y los muros exteriores estaban cubiertos de carteles y pintadas políticas que parecían repetir en todas sus variantes la misma consigna: Perón vuelve, escrita en distintas formas por distintos grupos que se atribuyen y celebran ese retorno inminente o esa ilusión, repetida con dibujos y grandes letras entre carteles arrancados y de nuevo pegados con la cara, siempre como de vuelta de todo y sonriente, del general Perón. Bandadas de palomas que entran y salen por los huecos de los muros y los vidrios rotos vuelan en círculo entre las paredes, mientras abajo varios perros callejeros ladran y se pelean o están tirados a la sombra de los árboles en las veredas rotas. Para no ver ese paisaje ni la decrepitud del mundo exterior, hace meses que Lucas no sale a la calle. Indiferente a las zonas exteriores de la fábrica, de las que le llegan, sin embargo, ecos y amenazas, voces y risas, y el ruido de los autos que aceleran al cruzar por la ruta que bordea la alambrada sobre la zona de carga y el playón del estacionamiento. Luego de hacer sonar varias veces la puerta de hierro cerrada con cadena y candado, de asomarse por la ventana y de golpear las manos, lo recibió el mismo Luca Belladonna, alto y atento, extrañamente abrigado para la época, con una tricota negra de cuello alto y un pantalón de franela gris, con una gruesa campera de cuero y botines patria, y los hizo pasar de inmediato a las oficinas principales, al final de una galería cubierta con los cristales rotos y sucios, sin entrar en la planta que, les dijo, visitarían más adelante. Había, igual que en el frente exterior, frases y palabras escritas a lo largo de las paredes interiores, donde Luca anotaba, según explicó, lo que no podía olvidar. En el patio interior se veía una superficie verde que cubría todo el piso hasta donde daba la vista, una pampa uniforme de yerba mate, porque Lucas vaciaba el mate por la ventana que daba al patio interior, al costado de su escritorio, o a veces, cuando recorría el pasillo de un lado a otro, usaba el pozo de aire que comunicaba el patio con los depósitos y las galerías para cambiar la yerba, golpeando luego el mate vacío contra la pared mientras esperaba que se calentase el agua, y tenía entonces un parque natural con palomas y gorriones que revoloteaban sobre el manto verde. Su dormitorio estaba al fondo sobre el ala oeste, cerca de una de las antiguas salas de reunión del directorio, en una pieza chica que había sido en el pasado el cuarto de los archivadores, con un catre, una mesa y varios armarios con papeles y cajas de remedios. De ese modo no tenía que moverse demasiado mientras realizaba sus cálculos y sus experimentos. Sencillamente se quedaba en esa ala de la fábrica y paseaba por el pasillo hasta la puerta de entrada y volvía por el costado para bajar por la escalera que daba a sus oficinas. A veces, les dijo de pronto, al realizar sus paseos matutinos por la galería, tenía que escribir en las paredes los sueños que acababa de recordar, al levantarse de la cama, porque los sueños se diluyen y se olvidan en cuanto hemos suspirado, y es necesario anotarlos donde sea. La muerte de su hermano Lucio y la fuga de su madre eran los temas centrales que aparecían, a veces sucesiva y a veces alternadamente, en la mayoría de sus sueños.
Son una serie, dijo, la serie A, y les mostró un cuadro sinóptico y algunos diagramas. Cuando los sueños derivaban hacia otros ejes, los anotaba en otra sección con otra clave. Esta es la serie B, dijo, pero agregó que en general en estos días estaba soñando con su madre en Dublín y con su hermano muerto. Había frases escritas con lápiz de tinta en las paredes, palabras subrayadas o envueltas en círculos y flechas que relacionaban una familia de palabras con otra familia de palabras. Nuestra madre dijo, no podía soportar que sus hijos tuvieran más de 3 años. Cuando llegaba a esa edad, los abandonaba. Cuando la madre se enteró de la muerte de Lucio, había estado a punto de viajar, pero fue disuadida. Estaba desesperada y eso nos sorprendió, porque había abandonado a nuestro hermano cuando tenía 3 años y luego nos abandonó también a nosotros al cumplir 3 años. ¿No es increíble, no es extraordinario?, dijo. Era extraordinario, y cuando su madre los abandonó, su padre había salido a la calle vestido con un sobretodo, con un martillo en la mano, y había empezado a romper el auto de su madre, es decir, que la amaba. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿eh? Gracias. Abrimos el... Tal vez alguien quiera hacer alguna pregunta o aclarar algún punto de lo que hemos estado hablando. ¿Quién rompe el fuego? Sí. Espera un momento, que tengo que pasar, creo, por cuestiones de grabación, ¿no? En ese método que utilizas de escribir una novela, dejarla reposar, retomarla, ¿en qué momento decides que ya está? En general la decisión está más bien ligada a, ¿cómo decirlo? Está ligada a posibilidades, ¿no? Quiero decir, en un momento dado tuve cerca de 2 años de tranquilidad y pensé que ese era el momento para ver si podía efectivamente lograr una versión final de la novela que me pareciera publicable, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que esta relación entre las versiones o los borradores y las escrituras están también ligadas a la vida real, por decirlo así, ¿no? No hay un tiempo específico en el que la novela se desarrolla ajena al modo en que estoy viviendo. Yo siempre, digamos, en un principio, cuando estaba en Buenos Aires, trabajaba todo lo que podía para juntar dinero y luego conseguía entonces 6 meses tranquilos en los que podía escribir, ¿no? De modo que siempre he tratado de lograr, cuando estaba haciendo las versiones finales o cuando estaba escribiendo realmente, digamos, la versión definitiva, tener un tiempo suficientemente tranquilo enfrente, ¿no? Entonces me parece que eso también influye. Cuando eso sucede, en este caso, fueron una serie de cuestiones que permitieron que tuviera un año entero para retomar el manuscrito, ¿no? Sí. Mire, a mí me interesa mucho unos escritos que usted hizo sobre el relato corto. Sí. Yo mismo los utilicé porque soy profesor de literatura. A partir de que le surgió la idea de esos escritos sobre el relato corto, sus ideas son muy lúcidas. ¿Qué quería plantear con esos escritos sobre el relato corto? ¿O qué preocupaciones estéticas o qué debate había en aquel momento cuando hizo esos estudios sobre el relato corto, sobre Borges, que también dice usted que el fundador del relato corto moderno es este escritor ruso Chekhov, que cuenta el ejemplo de un hombre que va por la noche a un casino, gana $1 millón o lo que sea, y esa misma noche se suicida, y a partir de ahí monta toda una genealogía del relato corto. ¿A partir de qué inquietud o de qué debate? Bueno, otra vez volvemos a lo que hablábamos al comienzo, ¿no? En Argentina hay siempre un debate sobre el cuento, ¿no? Y muchas intervenciones de los escritores que ustedes seguramente conocen, en el sentido que Cortázar ha escrito. Hay como una tradición por el que en algún momento los cuentistas se deciden o alguien los convoca para escribir algo sobre ese género, cosa que no sucede habitualmente con las novelas, pero en el cuento hay una tradición de escritos de poética, digamos, ¿no? Yo debo decirles que en un momento dado, hacia los años 70 por ahí, me empecé a enojar con el modo en que el cuento aparecía considerado una especie de género espectral, ¿no? Como decía Ignacio, como si fuera una especie que había que preservar, ¿no? Como a veces se dice, hay que preservar la especie de tales animales. Entonces me acuerdo que intervine en algún momento y dije, bueno, a mí me parece que el cuento es un género conservador, ¿no?
decía que el cuento era un género conservador, y eso desató inmediatamente todo un problema. Yo quería decir con esto que desde luego el cuento, como el soneto, eran géneros conservadores en el sentido que se volvía a repetir esa forma de un modo como una especie de exigencia previa, en el sentido de que el cuento parecía tener ciertas reglas que era necesario, a las cuales era necesario obedecer si uno quería ser realmente un cuentista en el sentido de la gran tradición del género. Entonces, en un punto teníamos como cierta rebeldía respecto a ese modelo que parecía estar siendo impuesto, en principio por Borges, ¿no, verdad? Porque Borges es un escritor que renueva absolutamente la historia del relato, pero también es un escritor tradicional en el sentido que en general sus cuentos tienen un final con sorpresa y en general trabaja con muchos criterios que uno puede asociar con lo que es la tradición más canónica, ¿no?, del género. Pero luego ahí adentro él establece, por supuesto, modificaciones centrales. Entonces, a partir de las polémicas que se generaron con esta cuestión, ¿qué quería decir tener restricciones? ¿Y qué lugar tenían las restricciones en la escritura, ¿no? Que es un debate que está muy abierto. La gente del Ulipo, ¿no?, el grupo francés de donde estaba Cortázar y Perec, y que parten de la hipótesis que la literatura se construye a partir de las restricciones y que son realmente las restricciones las que permiten desarrollar la creatividad, y que cuando uno tiene reglas y modos más o menos definidos, escribe con mayor libertad que cuando cree que tiene todo abierto y puede decir lo que quiere de cualquier forma y en cualquier modo, ¿no? Entonces, en el medio de esa especie de debate empecé a pensar qué decir sobre el género, y la verdad que empezó todo cuando encontré en uno de los cuadernos de Chekhov esa frase, porque cuando vi la frase me di cuenta de algo que yo mismo había hecho, y es que ahí había dos historias, ¿no? Eso fue lo que para mí fue como un flash, digamos, ¿no? En el sentido de que lo que tiene es esa frase, y por eso me parece que es una anécdota de cuento, es que está la historia del juego y la historia del suicidio, que es un poco lo que yo desarrollo después, ¿no? De modo que por un lado estaban los cuentos que yo mismo había escrito, que estaban conectados a esta idea de que de pronto uno se da cuenta que está escribiendo un relato para que el lector crea que está contando una cosa, pero en realidad está contando otra, ¿no? Es un poco el modo en que uno puede ir contando una historia fragmentariamente, como sucede en los cuentos, ¿no? Nosotros decíamos que si uno no hace eso, si uno no usa esa especie de historia por arriba para contar la otra, tiene que escribir una novela con la historia de por qué se suicida ese individuo, ¿no? En cambio, de esa manera puede dar algunos pequeños índices de por qué sucedió. Entonces, de ahí, ese movimiento fue, y esta idea de la historia, de la polémica que se había suscitado en ese momento, cuando empezamos a sentir que el cuento, Poe, Borges, Cortázar, eran una especie de piedra que se nos venía encima, ¿no? Había como una especie de perfección ya establecida en la tradición de la literatura argentina, nosotros teníamos que seguir escribiendo esos cuentos como una especie de mandato, ¿no? Entonces, primero una rebelión contra eso, que estaba conectada con esta idea que te digo, de decir, bueno, ¿por qué tenemos que seguir obedeciendo esas reglas tan estrictas? Y de ahí surgió digamos, el interés por ver si había otras maneras de definir el género, ¿no? Que no fuera esa idea de que el género se define solamente por la cantidad de palabras, por la economía del lenguaje, que son las cosas que habitualmente se dicen. Porque en el principio hay que poner algo que luego en el final se revela, ¿no? Entonces, buscar un tipo de reflexión sobre el género que fuera menos mística, que fuera más técnica, en el sentido de algo que tuviera que ver con un procedimiento que estaba ligado al modo en que se escribían los cuentos, ¿no? Así que ese sería el contexto dentro del cual yo escribí ese pequeño texto que se llama Tesis sobre el cuento, ¿no? Sí, has dicho antes que a un escritor, para abordar lo social, ¿no?, hablabas de que habría que partir de lo que uno conoce y no irse a lugares comunes, como puede ser el Holocausto. Y entonces, claro, lo que a mí me suscita la pregunta es que, claro, construir una ficción o un discurso a partir de lo que a uno le rodea, si no esconde esa actitud, una vindicación nacionalista. No, bueno, espero que no.
No, yo me refiero más bien me refiero, desde luego vamos a hacer una distinción ahí entre lo que un escritor puede decir sobre la sociedad y lo que escribe, ¿no? Serían como dos momentos. Pero, no, a mí me parece que no habría que utilizar el universo político como una suerte de llave que abre la puerta del interés. A eso me refiero. En el sentido que la literatura está perdiendo cada vez mayor interés, como pareciera, según se dice, que la literatura está siendo replegada y que está fuera. Y entonces muchos, me parece, están utilizando procedimientos periodísticos, noticias periodísticas que circulan por ahí o elementos que están presentes en la discusión periodística, en la discusión de los medios, para darle a las novelas una suerte de impacto mayor, un interés suplementario. Esa es, digamos, la cuestión. Después, cuando yo digo el asunto de partir de lo que uno conoce, me refiero a las intervenciones que un escritor puede tener en torno a la situación política. Me parece que las intervenciones de un escritor tendrían que estar en principio encaminadas a modificar elementos de su propio ámbito, ¿no? De su propio ámbito. Me parece que por ahí tendría que empezar la política específica de un escritor. Me parece que, o en todo caso, si queremos ampliar eso, me parece que los intelectuales tendrían que hacer política a partir de su campo específico. A partir de ahí se podría hacer la política, me parece. Porque, de lo contrario, se convierten en individuos que hablan en general de situaciones en las cuales su intervención no es tan productiva. Eso es lo que me parece. Cuando digo eso, que estoy diciendo relaciones entre el dinero, la circulación de los libros, las librerías, la censura, las relaciones entre educación y lectura, las relaciones entre los medios y la literatura y la cultura, las intervenciones de los escritores en la educación. Hay muchísimas cuestiones a las cuales se remite esto que yo llamo un punto de partida específico, ¿no? No sé si está claro eso. Quiero decir, es un campo en el interior del cual es posible intervenir. Eso. Bueno, ¿podemos dejar acá? Si no hay más preguntas, podemos dejar acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a todos.